Análisis dimensional y modelado. Ejercicio. Para medir la distribución de presión en el flujo de aire sobre un modelo de avión, se emplea un túnel de viento. La velocidad del aire en el túnel de viento es lo suficientemente baja como para que los efectos compresibles sean despreciables. La aproximación de la ecuación de Bernoulli es válida en tal situación en todas las partes del flujo, excepto muy cerca de la superficie del avión o la superficie de las paredes del túnel de viento, y en la región de estela detrás del modelo. Lejos del modelo, el aire fluye a velocidad v y presión P, y la densidad del aire es casi constante. Por lo general, los efectos gravitacionales son despreciables en flujos de aire, así que la ecuación de Bernoulli se escribe como presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es igual a la presión del aire más un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado. Elimine las dimensiones de la ecuación y genere una expresión para el coeficiente de presión Cp en cualquier punto en el flujo donde la ecuación de Bernoulli sea válida. El coeficiente de presión se define como coeficiente de presión es igual a la presión menos la presión del aire sobre un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado. Para resolver el problema, tenemos que partir de la ecuación de Bernoulli que nos entrega el problema. Esa ecuación nos dice que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es igual a la presión del aire más un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado. Como el objetivo es buscar el coeficiente de presión y el coeficiente de presión en el numerador es una diferencia entre las dos presiones que tenemos en la ecuación de Bernoulli, vamos a despejar esa diferencia de presiones. Para ello, la presión del aire que está del lado derecho se viene a restar al lado izquierdo y un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado que está sumando del lado izquierdo se va a restar al lado derecho. Por lo tanto, la presión menos la presión del aire es igual a un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Observemos que el coeficiente de presión es igual a esta diferencia de presiones sobre un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado. Entonces vamos a dividir toda la expresión entre un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado. Quedaría que presión menos la presión del aire sobre un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado es igual a un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado sobre un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado. Aquí observamos que del lado izquierdo de la ecuación nos queda el coeficiente de presión que nos están solicitando. Y si del lado derecho entregamos a cada numerador su denominador, quedaría que un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado sobre eso mismo, es decir, un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado se cancela, menos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado sobre un medio de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado. Un medio se cancela, densidad se cancela y queda la relación entre las dos velocidades. Entonces sería 1 menos velocidad al cuadrado sobre la velocidad del aire al cuadrado, que sería la expresión que nos están solicitando en el problema.